pasado, de Menzies, ayer y hoy. A las 6:30 del día de hoy se va a producir algo que es noticia. Alguien que fuera presidente de la República durante 2 periodos y que nunca dio una conferencia de prensa, ha convocado a una conferencia de prensa en el Instituto Patria, lo que alguna vez fuera la sede del Frente Renovador y que después el kirchnerismo instaló allí en el Instituto Patria cuando se fueron los del Frente Renovador que dejaron de alquilar. ¿Y por qué es noticia? Porque Cristina Fernández de Kirchner nunca dio una conferencia de prensa como presidenta de la República y hoy, con la información en la mano de la deserción post-elecciones que viene de la gente que sostiene, sobre todo los intendentes, en su distrito la boleta de Cristina, y a sabiendas de que por primera vez en su carrera política, ella que está invicta, que nunca perdió una elección, puede llegar a perder el comicio, rompe con sus propias reglas, y como ya no tiene el poder, ahora necesita de toda la prensa, a la que nunca le dio explicaciones y nunca le brindó una conferencia de prensa. Es decir que la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires hace esto, donde seguramente habrá denuncias contra el gobierno y donde dirá algunas cosas acerca de cómo sale a pedir este voto. En las PASO, todos los kirchneristas fueron a votar. Entonces, Cristina sabe que la única posibilidad que tiene de sumar votos del peronismo no kirchnerista es convencerlos diciendo alguna cosa que pueda trastocar el voto de aquellos que se quedan en su casa y no van a votar por edad, o aquellos otros que votaron a Massa o votaron a Randazzo, y que probablemente, justamente porque no querían votar al kirchnerismo, ella tratará de convencerlos tocando otra vez los mismos timbres que tocaron todos del regreso al peronismo, o de decir cosas que puedan de alguna manera darle algún porcentual más de voto. Quiero hacer también otra referencia. En el padrón hay casi un 2%, un poco más de un 2% más agregado de gente que está en condiciones de votar. No se olviden ustedes que votan de los 16 años, si no están obligados, pero tienen la opción de hacerlo. A los 18 están obligados, y hasta los 70 está obligada la sociedad mayor de votar, y después de los 70 pueden votar sin la obligación de hacerlo. Entonces, como hay un grupo entre los menores y los adultos mayores que no se sabe si van a ir a votar o no, Cambiemos trata de pescar en los adultos mayores que se quedaron en su casa, y Cristina en la conferencia de prensa de hoy tratará de ver si pueden modificar lo que parece ser irremediable de acuerdo a las propias encuestas que maneja el sector que ella lleva, y que dicen que estaría aceptando la propia Cristina en el círculo cerrado de que en las elecciones podrían no ser favorables. Y el Juego Navío convocó en el día de ayer a una testimonial de la expresidenta, pero fíjense ustedes este detalle. La convoca 4 días después de que Cristina Fernández vaya a tener fueros. Es decir, una vez que se votó, los que están en la lista de diputados y senadores tienen fueros, aunque no hayan asumido, porque ya el ciudadano le dio ese derecho constitucional. Por lo tanto, si Bonadío lo hubiera citado antes de las elecciones, Cristina está sin fueros. Citado después de las elecciones, como no hay ninguna duda que va a ser senadora, a partir de allí, todo lo otro va a tener un largo camino a recorrer, pero lo cierto es que mientras hoy sigue el juicio a Vudú por Chicone, ya ahora la llaman por el caso Nisman para que se presente Cristina Fernández. Es decir, las noticias tribunalicias las mezclan con la política, pero van manejando los tiempos, porque el gobierno necesita de Cristina Fernández, porque mientras Cristina Fernández de Kirchner esté con vigencia política, saben que el peronismo no se va a reunificar, que va a haber quienes están con ella y quienes no están con ella. Y ahí, en esa división, hace gran negocio el proyecto del presidente Macri. Mientras que si Cristina pierde, y pierde por una diferencia importante, y deja de tener poder político, porque en el peronismo se es muy cruel cuando se pierde absolutamente que uno queda solo, entonces, a partir de allí, al Cambiemos se le va a complicar, porque va a venir inexorablemente la unidad del peronismo después de este comicio. A tal punto, esto es así,
que hay un personaje, Miguel Ángel Pichetto, que va a ser clave en todo lo que se está tramando. Pichetto se ha reunido ya con Gustavo Menéndez, el supuesto kirchnerista de Merlo, con el intendente de Malvinas y con otros intendentes más por separado y después por conjuntos con todos los que están programando ya, y fue Gustavo Menéndez el que subió a las redes sociales una fotografía con 2 intendentes más que lo acompañaron en la reunión con Pichetto, diciendo la Argentina que viene después de las elecciones. Le hemos manifestado en este programa siempre que una vez terminado el comicio a Cristina, para hacerlo gráficamente, no le van a atender el teléfono muchos de los intendentes que hoy llevan su boleta, como le pasó a Alfonsín, donde Enrique García, el radical de Vicente López, no le atendió el teléfono y dijo que espere, mientras Alfonsín, en la otra punta del teléfono, estaba escuchando que no lo quería atender. Cristina Fernández sabe que por primera vez en su vida puede perder una elección. Por eso hace la conferencia de prensa a partir de las 11:30 de hoy. Y por eso, en esa conferencia de prensa, hay que estar muy atentos, porque juega quizá el resto para ver si modifica esta historia. Y mientras esto pasa, y mientras estas cosas nos están ocurriendo, es menester tener presente el momento que se está viviendo, donde Macri cree que si hoy, esta noche, gana Argentina y clasifica para el Mundial, él cerrará su círculo perfecto. Pero que si Argentina hoy no clasifica, Macri sentiría una tremenda pena, porque quedaría en su presidencia afuera de una Copa del Mundo, y esto no lo favorece en la que quieren organizar con Paraguay y con Uruguay para conmemorar justamente el aniversario de aquello que fue la primera Copa del Mundo de Montevideo. Por lo tanto, estamos parados frente a cosas que son extrapolíticas, como las judiciales o las deportivas. Pero hay un hecho que no se puede ocultar, y esto es la noticia de la jornada. Llamó a conferencia de prensa Cristina Fernández, ahora que ya perdió el poder, y ahora que necesita de todos los periodistas y de todos los medios. Seguramente no le dirán a Clarín que miente, seguramente no aparecerá allí ninguna respuesta inadecuada, pero habrá que ver qué periodistas van y qué cosas se animan a preguntar. Está todo echado para que hoy ustedes asistan en Buenos Aires y en la Argentina toda a una posibilidad que no se dio durante 12 años, que Cristina Fernández se abra a las preguntas de los periodistas. Veremos cómo se desarrolla esto, veremos de qué forma ocurre todo esto, pero pasa en un momento crucial de su vida política, porque ella nunca perdió una elección, ni en Buenos Aires, ni en Santa Cruz. Por lo tanto, ahora sabe que puede perder por primera vez un comicio, pero además de perder el comicio, de perder el poder político. Y estaba muy enojada, justamente porque dice que Granados, en Ezeiza, ya se abrió y no quiere sostenerlo, y que está trabajando para Cambiemos, y dice que varios intendentes que tienen la boleta dieron orden de cortar la lista de diputados. Es decir, está enojada con los que en definitiva le pueden asegurar el voto, que son los intendentes. Y los intendentes usan la boleta de Cristina porque es la que más marca. Si hubiera sido la de Randazzo, usarían la de Randazzo; si hubiera sido la de Massa, usarían la de Massa. Porque ellos no quieren perder la mayoría en el Consejo Deliberante, porque después se le trastoca el gobierno municipal. Por lo tanto, está todo hecho absolutamente a la medida de cada quien. Le importa muy poco lo ideológico a todos, y entonces es el sálvese quien pueda. Cristina precisa de los intendentes precisan de Cristina. Pero un día después, ella sabe que va a quedar en soledad política y sabe que va a tener incluso dificultades en el Senado, donde Pichetto ya dijo que no la quiere dentro del bloque del justicialismo que se va a armar. Por lo tanto, el peronismo que está en la diáspora, el peronismo que está fracturado, el peronismo que está dividido, después de los comicios se unen. Y para esto, el gobierno necesita dos cosas: que Cristina tenga vigencia, que la justicia no la detenga, que la procese y la lleve en el tiempo a lo largo judicialmente, porque mientras Cristina tenga vigencia política, Macri sigue haciendo su gran negocio con la fractura del peronismo. Dependerá pues del movimiento peronista de saber qué pasa. Acuérdense de este nombre y apellido: Miguel Ángel Pichetto. Va a ser clave en un día después de las elecciones, porque va a manejar a los senadores de las provincias que están en manos del peronismo,
y porque además se sabe por todas partes y por todos lados que va a haber también dentro del radicalismo y de que el PRO una fractura en el Senado que ya se empezó a producir cuando algunos de ellos pegaron el grito. Entonces, así como Rosas dijo que no quería ser más presidente de ese bloque juntos que tiene a todo el sector de Cambiemos para dejar solamente quedarse con la presidencia de la Unión Cívica Radical, bueno, así como todo eso parece muy homogéneo, a pesar del triunfo que pueda tener Cambiemos, no hay ninguna garantía que en el Parlamento luego no se fracture. Hoy es el aniversario cuando en 1963 la fórmula Ilia Perete ganaba las elecciones, ya la había ganado, y asumía la presidencia de la República. Ese día, con el margen más chico de votos y con el peronismo proscrito, Ilia era presidente. Después, Néstor Kirchner sacó menos votos que Ilia en la primera vuelta. ¿Y qué logró este presidente, que fue un presidente decente? Poner a un gorila recalcitrante como Miguel Ángel Zabal Ortiz, un civil que ametralló desde los aviones en Plaza de Mayo el 16 de junio, de canciller. Ese canciller, con los ingleses y los norteamericanos de socio, evitó el regreso de Perón a la Argentina cuando en Brasil le hicieron dar vuelta. Fue todo eso un día como hoy, de 1963, cuando Ilia y Perete asumían la presidencia y vice de la República. El radicalismo volvía al gobierno, pero no tenía el poder. Hoy el radicalismo también está en el gobierno, pero tampoco tiene el poder. Y el peronismo, que ha perdido el poder, sabe que después del comicio le resta una sola cosa: la unidad o la extinción. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, ayer y hoy. Si le preguntara a todos ustedes cuál es el deporte nacional, la mayoría caería en un gran error, porque sin temor a equivocarme, todos dirían el fútbol. Sin embargo, el deporte nacional, por un trabajo que hizo hace más de 50 años un periodista deportivo, Luis García del Soto, es el pato. Y el pato, como deporte nacional, no tiene los seguidores que podría tener cualquier pasión de un país. Porque para nosotros el fútbol, que lo asumimos cuando los ingleses lo llevaron a la Argentina, se ha transformado casi en una verdad jurídica, política y social. De tal manera que los relatores de fútbol, los relatores deportivos en general, se transformaron en piezas de penetración. Solamente con pensar en los 10 años más felices cuando Luis Arias Ojid, en un día brillante de sol, decía: hoy es un día peronista. Y a partir de eso agregaba: Perón cumple, evita, dignifica. El otro día, en un día de sol, el presidente Macri cambió ese apotegma diciendo: hoy es un día de Cambiemos, porque el sol brillaba con mucha fuerza. Bueno, referido a lo que ocurrió ayer, podríamos decir que el día 10 del 10, el 10 hizo 3 goles. Es decir, el 10 de octubre, Messi le devolvió una sonrisa a todo Cambiemos que ni siquiera se lo imaginaba. Porque estaban necesitando como broche para el cierre de su campaña que esto, que es una pasión en la Argentina, no se transformara en un boomerang. Y a tal punto llegó la especulación que ayer fue vallada la sede de la Asociación del Fútbol Argentino por la policía de la ciudad a los efectos de prevenir cualquier disturbio por si Argentina quedaba fuera. Y la alegría quedó de manifiesto cuando la televisión pudo poner a Enzo Pérez al aire hablando y rompiendo la veda, y después el capitán Messi. Después de 11 meses de no hablar con los periodistas, todo parecía sonreír en una paupérrima clasificación argentina donde Messi frotó la lámpara y nos salvó a todos juntos. Claro, el gobierno festejó. Y fíjense ustedes, no solamente el gobierno, la marca de televisores hizo un tuit diciendo: gracias Messi, te amamos. Sí, habían vendido 550 televisores que se habían comprometido a devolver el dinero si Argentina no estaba en el Mundial. La compañía de seguros también festejó. Es decir, todos festejaron. Y en el Estadio de La Plata, donde había más de 60.000 personas, para escuchar una banda de estos tiempos, YouTube, con un cantor
como Bono, que había estado con el presidente Macri antes entrevistándose, cortaron el recital, es decir, no iniciaron el recital, pusieron el partido en las cámaras y después arrancó Bono diciendo gracias Messi. Todo esto significa que para nosotros una pelota es más importante que la vida misma. Por eso confundimos la patria y por eso creemos que un partido de fútbol es donde Argentina se juega a todo o nada y después, si a alguno se le ocurre entregar las Malvinas, no le preocupa a la mayoría. Esto es parte de una cultura popular que hay que entenderla. Y vaya si hay que entenderla, que la Junta Militar del 78 festejó a rabiar un mundial que organizamos y que tuvimos al poco tiempo de lo que había pasado en el golpe de Estado del 76, casi una indulgencia de todo el mundo político para festejar lo que era una Copa del Mundo por primera vez para la Argentina. Y se dio de tal manera esto de el fútbol y la política que hace un tiempo le habíamos anunciado que la expresidenta de la República iba a cerrar su campaña en Racing. Bueno, ayer hizo una conferencia de prensa. Según los analistas de Cambiemos, ni le quitan ni le pone votos. Ella habló casi en cadena media hora por todos los canales. Después hubo 7 preguntas de los periodistas, no muy, digamos, importantes las preguntas que se hicieron. Y a partir de ese instante, digamos, cada una de las transmisiones de televisión fue cortando, porque ya se dieron cuenta que había primero aprovechado Cristina, con su experiencia, a toda la cadena, como en sus mejores tiempos de presidenta, y entonces hizo su propio mensaje. Hoy, a las 5 de la tarde en Obra Sanitaria, Massa, que sabe que no llega a la senaduría, pero que no quieren perder legisladores, sobre todo no tanto nacionales como provinciales, porque por primera vez pueden llegar a perder senadores en la provincia, y entonces María Eugenia Vidal podría llegar a contar con la posibilidad de tener mayor cantidad de senadores provinciales, lo que le permitiría ir, entre otras cosas, por la reforma de los municipios. Es decir, podríamos encontrarnos, por ejemplo, con la división de la matanza o con otros proyectos como la de colocar jueces que otorga justamente el hecho de manejar el Senado de la provincia de Buenos Aires. Un partido de fútbol parece increíble, transforma multitudes y el carácter de la gente. Y entonces hoy, detenidos y parados frente a esto, sabemos que hay mucha gente festejando. El gobierno, que no quería que Argentina se quedara fuera del Mundial, por supuesto, los que vendieron los televisores que se agarraron la cabeza, la compañía de seguro, los que están en el negocio del periodismo deportivo, que se quedaban a lo mejor con un solo enviado en Rusia, hoy van a viajar 7 u 8 por equipos. Es decir, a todos les fue muy bien, y Messi volvió a ser el Messi del Barcelona. Y exactamente, volvió a ser el Messi de Barcelona porque le pasó lo mismo que pasa en Europa. Los equipos que estaban enfrente eran del mismo nivel que en España, es decir, Ecuador no era un equipo de temer. Sin embargo, a los 40 segundos perdíamos 1-0 y ya se agarraban la cabeza todos. Los policías que estaban vallando el AFA se miraban y no sabían qué tenían que hacer si se producían los disturbios. Y después frotó la lámpara en el día 10 del mes 10, el día de Argentina, y todo empezó a sonreír. Ahora, con esto no podemos tapar la pésima campaña que hicimos por el otro lado, como no podemos tapar con esto de lo que va a pasar en el estadio de Racing. Les conté que las hijas de Blanco, presidente de Racing, son activistas kirchneristas, se lo dije hace mucho tiempo. Y que además durante el kirchnerismo, el club Racing recibió favores de Néstor Kirchner, que por supuesto era hincha fanático, al punto tal que en la última vez que salió campeón Racing en el Obelisco, la gente no lo conocía todavía, era el gobernador de Santa Cruz, estaba dando la vuelta olímpica con los hinchas, aquella vez que Racing llenó el estadio de Racing, el de Vélez y el Obelisco todo junto. Bueno, esa pasión va a ser ahora parte de una discusión. En la Casa de Gobierno están acusando que Racing le cede gratuitamente a Cristina el estadio Presidente Perón. Cristina dijo cuando eligió el estadio, es el estadio de Perón y de Néstor, y por eso quiero ir así. Hay que llenar la cancha de Racing, el estadio de Racing, no el campo de juego, sino las tribunas. Ahí cabe mucha gente, pero se tienen confianza de que lo pueden llenar. Y ahora viene la otra parte de la discusión. Consultado por algunos periodistas, dijo la dirigencia de Racing que lo pagaba el municipio de Avellaneda. Si esto fuese cierto, es un grave delito, porque con dinero del municipio no se puede hacer una campaña electoral. Y entonces en el municipio, ayer nosotros llamamos, desde donde estamos, y nos contestaron, el municipio no se hace cargo, hay que hablar con el frente electoral que sostiene a Cristina, el Frente Ciudadano. Es decir,
se están pasando la pelota uno a otros. Yo les cuento, abrir el estadio de Racing cuesta 500.000 pesos. Y además de los 500.000 pesos, Racing va a tener que cobrar algún alquiler, porque no todos los dirigentes de Racing tienen esa misma simpatía por la que puedo tener las hijas de Blanco. Pero más allá de esto que les estoy contando, Rodríguez Larreta, que es un fanático hincha de Racing, cuyo padre fue presidente de Racing y también lo embargó a Racing después que dejó de ser presidente, Rodríguez Larreta dijo, bueno, hay que operar y hay que hablar y hay que averiguar. Y cuando se enteró que algunos en el gobierno querían investigar algunos créditos extraños que le dieron a Racing en la época del kirchnerismo, después que salió de la quiebra, no para favorecer al Blanco, sino a los otros dirigentes, las que ya no están, el presidente y el vice anterior, que sí tenían sintonía con el kirchnerismo y estaban jugados por ese sector, Rodríguez Larreta dijo, no investiguen mucho a Racing, déjenlo tranquilo, porque no puede ser que todo sea por Boca, por el presidente, o que todo sea por River, por Santilli. Yo también quiero jugar mi baraja, y es la carta de seguridad que tiene Blanco para evitar que se investigue. Esto que va a pasar el lunes, cuando Cristina Fernández cierre su campaña en el Estadio Presidente Perón, donde alguna vez Perón y Evita presenciaron los campeonatos juveniles. Todo está en marcha. En el día 10 del 10 nos salvó a nosotros y a todos el 10 de Argentina, que además rompió la veda y dijo, todos juntos podemos hacer más fuerza. Se dieron cuenta a tiempo y ahora hay que darle a Sampaoli el tiempo para que trabaje. Y a propósito, y hablando de tiempo, Dietrich se negó a ir, diciendo que tenía su agenda muy ocupada, a dar explicaciones a la Comisión de Obras Públicas del Congreso Nacional que quiere investigar esa vialidad paralela que quieren hacer donde ya hubo tupidas denuncias. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy. Buenos días para todos. Seguramente el próximo domingo será una de las últimas votaciones como estamos acostumbrados, es decir, con la boleta larga, la boleta de papel, y el gobierno, después de estos comicios, tratará de implementar el voto electrónico. Un voto electrónico que ha tenido en distintos momentos y en distintas circunstancias. Salta, por ejemplo, lo puso en práctica, donde se votaba electrónicamente, pero también se imprimía el voto para saber qué cosa uno había votado. Y después está el otro voto donde no hay ninguna clase de papel y usted simplemente aprieta un botón y termina votando de acuerdo a las fotografías de los primeros candidatos para elegir a la totalidad de los candidatos que están en esa fórmula o en ese partido. Es decir, este domingo, cuando salgamos a votar por el medio tiempo, cuando busquemos ver quiénes son los que nos van a representar en el Senado, en diputados, en los consejos deliberantes, estaremos quizá dando uno de los últimos pasos con esta clase de boleta. Y en el campamento de Cristina Kirchner ya dejaron traslucir durante la semana algunas cuestiones como que podrían no ser normal el conteo del comicio. Y la verdad que cada vez que uno está en la oposición observa que el oficialismo puede hacer trampa, y quienes dicen esto tuvieron 12 años de oficialismo con la misma empresa española que nosotros cuestionamos en aquel momento y seguimos cuestionando ahora, porque viene con varias investigaciones de la forma de hacer el conteo. Por una diferencia, que el Correo Central, antes manejado por la Cámpora, ahora manejado nada más ni nada menos que por un hombre de Mauricio Macri que estuvo en la propia privatización del Correo. Es decir, en todas partes se cuecen habas. Y si no, miran el ejemplo de Venezuela. Ayer ganó en 17 gobernaciones la gente partidaria de Maduro y en 5 la oposición. Lo primero que dijo la oposición, hubo fraude. Es decir, siempre el que pierde, es una costumbre muy hispano, muy latina, siempre el que pierde parece ser que ve fantasmas del otro lado. Digo esto porque terminada ya la exposición electoral y pasada toda esta cuestión a un segundo plano porque se achican las horas para saber quiénes son los que nos van a representar, la verdad, como lo dijimos el primer día y lo decimos ahora, no modifica nada, porque en el Parlamento Nacional va a ser muy poco lo que se va a modificar, pero sí en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires, que lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, donde Cambiemos podría acercarse a tener un quórum propio en senadores,
cosa que por ahora depende del Frente Renovador. Dicho esto, y trasladándonos inmediatamente con la imaginación a Resistencia en el Chaco, donde en la 32ª reunión de mujeres, fíjense ustedes, es la segunda que se hace en Resistencia. En la primera se habían juntado 10.000 mujeres, que era todo un éxito. Ahora hay 70.000 mujeres en el Chaco buscando una explicación de lo que contrariamente en la sociedad argentina, hasta que llegó el peronismo, parecían ser de segunda. Y fue Evita la que los dignificó, la que le dio el derecho a elegir y a ser elegida, la que le dijo a la mujer argentina que era igual que el hombre, y entonces, a partir de aquella conquista, la mujer fue avanzando, y hoy, esta reunión, que es la 32ª que se hace, con relación a la primera que se hizo en 1998 en Resistencia, o sea, estoy refiriéndome a la primera que se hizo en el Chaco, donde había 10.000 personas, 10.000 mujeres, ahora se juntaron 70.000. Es decir, den cuenta ustedes cómo ha crecido esta exposición de las mujeres en todo su sentido. Y frente a esta coyuntura, donde la mujer ha tenido participación activa en la política, y si no, observemos esto, se fue una presidenta mujer, y Vidal, gobernadora de Buenos Aires, le permitió a Macri ser presidente. No es que Macri por arrastre la hizo gobernadora a Vidal, no. El triunfo de Vidal en Buenos Aires le permitió, la otra mujer, le permitió ser justamente a Macri presidente. Y ahora se da el caso de Carrió, que pese a su conducta tan irregular, a su sub y baja permanentemente electoral, al decir que Macri era el representante de los delincuentes y ahora al decir que cree en la reelección del propio Macri, esta mujer en la capital federal ha tenido un gran apoyo en las PASO y seguramente lo va a repetir en la próxima elección. Estamos hablando de mujeres, es decir, estamos hablando de lo que Evita dignificó cuando le dio el derecho a elegir y a ser elegidas. Por eso, estas 70.000 mujeres que están en el Chaco no deberían olvidarse en ningún momento de la figura de Eva Perón, y quizá debería haber sido la imagen que presidiera cualquier expresión de los allí reunidos, porque fue el símbolo de la defensa de la mujer como derecho ciudadano. Dicho esto, y recién hablamos de los españoles, miren, hace una hora, de acuerdo al reloj de nuestro país, es decir, a las 5 de la mañana de Argentina y a las 10 de la mañana de España, se venció el primer plazo que el gobierno nacional le dio a los catalanes para que el presidente de la Generalitat se expresara si había declarado o no la independencia, porque no quedaba muy claro. Declaró la independencia y después postergó su aplicación. Antes de que venciera este plazo, había hecho llegar Puigdemont una carta al presidente español diciéndole de que necesitaba 2 meses para seguir negociando, para que urgentemente se pudieran reunir los dos y encontraran un plazo político. Hizo declaraciones hace media hora el ministro de Justicia de España, y ahora seguramente en las próximas horas estará el comunicado oficial, donde decía que de ninguna manera se puede aceptar esta carta que hizo Puigdemont, que le van a contestar, y ahora entonces se usa la cláusula del segundo plazo. El segundo plazo vence el jueves. En el jueves directamente, si no se rectifica del hecho de haber declarado la independencia, el gobierno nacional va a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que significa nada más ni nada menos que quitarle la autonomía, y sería la virtual intervención a Cataluña por parte del gobierno nacional. Pero nosotros encontramos un dato muy interesante. Hay una periodista que tiene una relación muy fluida en las investigaciones sobre el Club Bilderberg, este negocio que ha inventado David Rockefeller después de la Territorial Commission, y que ha juntado a los poderosos del mundo. Dice esta periodista en un libro que tiene apenas 2 años, se llama Cristina Martín Jiménez con J, que el libro con el título Los planes del Club Bilderberg sobre España, y habla de que iban a hacer explotar a Cataluña justamente para crear el primer conflicto, porque esto, repito, es un libro que tiene 2 años de antigüedad, porque decía este periodista, o dice esta periodista en el libro, que en realidad todo esto está programado por los Bilderberg, que tienen el proyecto del gobierno universal, el gobierno mundial, y que por eso también fueron los creadores de la Unión Europea, porque es mucho más fácil colocar funcionarios de la Unión Europea y manejar el conjunto de toda Europa que ponerlo en cada uno de los países. Y entonces habla de la gestión que vienen haciendo con la burguesía catalana
a los efectos de crear esta situación, porque ellos están buscando una España federal. ¿Qué es una España federal? Una monarquía federal donde cada uno se maneje por su cuenta para que le sea al poder mundial universal del Club de Bilderberg manejarlo con mucha facilidad. En ese club, para que ustedes tengan más o menos idea de lo que estamos hablando, hay uno de los Rothschild que ha quedado al frente de la dinastía, Jacobo Rothschild, que tiene declarado nada más ni nada menos que 500 billones, con B, billones de dólares en su patrimonio, y la familia de los Rothschild, que están, ustedes saben, distribuidos en toda Europa. Bueno, esta periodista aporta un dato muy interesante acerca de cómo el Club Bilderberg viene trabajando desde el año 73 para ir creando distintas situaciones en España para llegar, repito, a una monarquía federal donde cada estado tenga su independencia. Y también, acá contamos nosotros, es interesante saber que si bien no es vinculante, en Lombardía, en Italia, se va a hacer dentro de 2 días una votación a los efectos de saber qué está pasando con su pueblo, si el pueblo estaría de acuerdo en pedir la autonomía del norte de Italia, es decir, de Milán y de los lugares, digamos, de la mayor riqueza del norte italiano. O sea que estas cosas están pasando porque el objetivo, dice este libro, es tener bajo la tutela de una Unión Europea y de una Unión Americana y después fusionar con un gobierno universal el manejo de los titireteros que todos los días crean guerras, crean situaciones económicas asfixiantes y crean, por sobre todas las cosas, tristezas en el mundo. Si está en Buenos Aires, el libro no lo conozco, no lo sé, pero se llama Cristina Martín Jiménez, Jiménez con J, búsquenlo en internet porque vale la pena tener una referencia de cómo el Club Bilderberg ha creado una situación para que el polvorín de Cataluña explote. Y esta mujer dice que son masones, anticatólicos y antipatriotas, refiriéndose a España, los que están detrás de este proyecto. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero el mundo sigue en la gran discusión. Si el gobierno es universal o si los gobiernos son nacionales. Y hay que romper justamente con las geografías nacionales, hay que romper con los gobiernos que tienen decisiones propias en su frontera, porque eso molesta a los negocios de los que quieren manejar el mundo en su totalidad. Y sobre pretexto de un planeta pacificado, en realidad lo que hacen es un planeta soyugado, es decir, manejado por los poderosos del mundo. Esto está pasando en este momento en Cataluña, a donde nosotros nos dirigimos y estaremos en un par de horas. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy. Buen día para todos. Indudablemente la sociedad argentina está ocupada y preocupada por las cuestiones que se van instalando a través de la prensa y que tienen que ver con 2 episodios concretos. Uno, el hallazgo de un cuerpo en Chubut, que está en este momento en la morgue del cementerio, y otro que tiene que ver con el procesamiento de debido con pedido de prisión que el martes próximo, es decir, después que los ciudadanos hayan votado, se va a producir porque hay casi unanimidad en el bloque de los diputados que antes lo sostuvieron en decir que como ahora lo pidió un juez y antes era una determinación política del Ejecutivo e impulsada por Carrió y por eso le dijeron que no al desafuero, ahora estarían de acuerdo en que sí se produzca el desafuero y debido, si se presenta a la Cámara de Diputados, podría ir detenido exactamente en el mismo momento en que se le quita el desafuero, de allí a la prisión, si es que se presenta en la Cámara de Diputados, y si no, en la búsqueda permanente que ya le han puesto por motivos propios de seguridad. El juez ha puesto en antecedentes a la policía y a los ministerios de seguridad para que haya vigilancia permanente sobre el exministro y el actual diputado nacional, porque si se lo desafuera lo quiere detener en el lugar en que se encuentre. Volviendo al otro episodio, hubo órdenes en las últimas horas para que la policía de la ciudad de Buenos Aires cancelara todos los francos, porque las organizaciones de derechos humanos van a hacer una marcha, están organizando una movida fuerte,
y entonces en previsión de este tipo de cosas están esperando que todos los policías que tenían pedido de licencia o salida transitoria quedaron, lo que se dice vulgarmente, acuartelados. Y la verdad es que estamos parados frente a un domingo próximo donde la sociedad va a elegir por el medio término con muchas influencias externas. Mientras lo que anticipó este programa hace muchísimo tiempo, cuando dijimos que el objetivo era el kirchnerismo tribunalicio por un lado, que iba a tener consecuencias políticas y electorales, y por el otro lado el movimiento obrero como tal, la CGT, que tenía un paro previsto, remontó esa situación para evitar justamente que se fuera en búsqueda de mayores intervenciones a los gremios, con el caso del Pata Medina detenido, con el caso de Suárez, el titular del Somo preso, con lo que había pasado con Canillitas y con otras cosas que se estaban viendo, dando vuelta por el sindicalismo, optaron por congelar una protesta de un paro para ver de qué se trata y esperar el resultado electoral del próximo domingo. En el mientras tanto, hay un run que nadie puede tratar de desconocer, y que es el hecho de que las hijas de Blanco, el presidente de Racing, que son adictas al kirchnerismo, generaron toda una situación de presión sobre el padre para que efectivamente se efectuara el cierre de campaña de Cristina en el estadio de Racing. El césped quedó estropeado, hubo pintadas, o sea que estropearon parte del estadio, y ahora veremos quién se hace cargo de esto y quién es el responsable de este tema, habida cuenta que la Guardia Imperial, los Racing Stone y la 95, los tres grupos de los hinchas de Racing, cobraron 5.000 pesos por cabeza para hacer la seguridad del acto de Cristina Kirchner en el Estadio Presidente Perón. Es decir, la seguridad la hicieron los hinchas de Racing de las barras. Los mismos que en algunos casos tienen prohibida la entrada, fueron los encargados de custodiar lo que pasaba en el Estadio de Racing. Veremos entonces cómo termina este episodio, que para una buena administración del club de Blanco se le puede complicar en las últimas horas por este episodio de haber cedido el Estadio de Racing más allá de los 500.000 pesos que dicen que cobraron de alquiler y que no sabemos sinceramente si lo pagó el municipio o si lo pagó la alianza electoral de Cristina Fernández. Sea como fuere, lo que sí trascendió es que cobraron para hacer la seguridad 5.000 pesos cada uno de los barras que custodiaron el acto de Cristina Kirchner. Y volviendo al caso del cadáver encontrado, ustedes saben que en la Argentina hay 8 perros que pueden bucear en el agua o debajo del agua o observar y encontrar objetos después del agua, porque se han entrenado así, que pertenecen a los bomberos voluntarios. La prefectura hizo el rastreo y encontró este cadáver. Todavía no hay que apresurarse porque no se sabe el cadáver a quién responde, pero aproximadamente unos 300 metros de donde se había producido la última visualización de Maldonado es donde se encontró este cuerpo. Veremos, habrá que esperar, habrá que aguardar. Ya viajaron para la zona los funcionarios expertos en este tema, que la Argentina ha avanzado mucho, y evidentemente a partir de este momento todas las cosas que han pasado fueron realmente modificando el ambiente casi en una previa de las elecciones. Y estamos entonces parados frente a una situación que nadie sabe cómo puede influir, porque ya están las especulaciones diciendo que si el cadáver es de Maldonado lo vamos a saber el lunes, y si el cadáver es de otra persona lo vamos a saber antes. Bueno, esperemos, pero ya están esas especulaciones dando vuelta. Y ayer, en el programa de los Leuco, otra vez, desafortunadamente, y festejado por el padre y el hijo, la inimputable Carrió volvió a ser un desaguisado en cuanto a la cuestión de la desaparición de Maldonado, que además después la certificó por sus redes sociales, donde ponía que este gobierno, el de Macri, encontraba a las personas y el anterior no por el caso de López. Una verdadera disquisición de alguien inimputable que le dijo a Macri que era el representante del país en liquidación y que hoy lo ve como reelecto presidente. Es inimputable, pero en la ciudad de Buenos Aires dicen los que hacen las encuestas que tiene toda la posibilidad de sacar un récord de votos. Bueno, esperemos al domingo porque es evidente que así nos va como sociedad. Estamos en un debate constante y permanente y no nos importa mucho qué han hecho, qué han dicho, sino que nos importa el momento. Y en esto, el ecuatoriano Durán Barba la sabe larga y por eso ha dicho que hay que seguir especulando
en la grieta, no quiere para nada que la cosa se cierre, porque cuando más abierto está el enfrentamiento, más votos para evitar que llegue otra vez la imaginación de que Cristina pueda volver al gobierno, que es espiritualmente imposible, matemáticamente imposible, digamos, más allá de eso, que lo esgrime el propio gobierno, a ellos les conviene todo el tiempo estar marcando una justicia que ahora se acelera, porque como hemos dicho toda la vida, los jueces no son imparciales en Argentina, son oficialistas, los que cambian son los gobiernos, y ellos aceleran o frenan las causas según y conforme. Un cuerpo que no sabemos de quién es, podría modificar un resultado electoral. Si llegase a ser Maldonado, ¿lo sabremos antes del domingo? Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy. Indudablemente se aguarda con expectativa lo que pueda ocurrir con los peritos que están trabajando sobre el cuerpo hallado en el Chubut y donde encontraron un documento que pertenecía a Maldonado en la vestimenta del cadáver. Las especulaciones están a la orden del día, las redes sociales han dicho cualquier cosa de un lado y del otro, pero lo triste a esta altura de la circunstancia es que la primer candidata en la ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, tomó esto a la chacota en un programa de los Leuco, que lo comentamos en su momento, y que provocó la reacción no solamente de colegas, sino también la indignación de la familia Maldonado y de la prensa. Y pidió disculpas por las redes sociales, pero no alcanza, porque Carrió tiene la costumbre de sentirse la fiscal de la nación, de decir cualquier cosa y de ser inimputable. Y la verdad es que cada uno de nosotros debemos tener el respeto necesario ante circunstancias como estas que nos hieren profundamente. Mientras nosotros conversamos esto, ustedes escuchan de fondo la voz de un aeropuerto, porque estamos prestos a regresar a nuestro país, y evidentemente también en un momento donde en Barcelona las cosas son muy difíciles, porque a las 10 de la mañana de Barcelona, 5 de la mañana hora Argentina, se venció el plazo que le daba el gobierno nacional al gobierno de Cataluña para que rectificara si había declarado la independencia o no, y en este caso que se rectificara. La respuesta del presidente de Cataluña fue que ellos iban a declarar la independencia por el Parlamento si le aplicaban el artículo 155, esto es, si el gobierno nacional le quitaba la autonomía. Para poderle quitar la autonomía a toda la zona de los catalanes, toda Cataluña, se requiere que el Senado Nacional lo apruebe. Entonces, si el presidente de España llama al Senado, el presidente de la Generalitat de Cataluña llamará también a su Cámara y entonces confirmará la declaración de la independencia. Es un tire y afloje constante y permanente entre Madrid y Barcelona, donde está lloviendo en este momento en Barcelona desde ayer y donde la sociedad está muy dividida. Piensen ustedes que sobre 7 millones de votantes solamente votaron 2 millones en la elección que organizó el gobierno catalán, desoyendo los pedidos que se hacían desde Madrid acerca de que la elección era incorrecta y violatoria de la Constitución. Por lo tanto, entonces estamos parados frente a una situación muy puntual y muy especial. Así que no solamente las cosas que pasan en la Argentina descolocan a los sistemas democráticos, sino que también lo que puede estar pasando en España. Y dentro de 2 días, Lombardía, en Italia, también va a haber, se hace un plebiscito no vinculante, pero para decidir la autonomía de esa zona, con Milán a la cabeza, del resto de Italia. Como se ve, la cosa está muy conflictuada, a lo que hay que agregarle la tensión internacional que se crea y se tiene en toda la prensa del mundo por la posición del líder norcoreano, que parecería ser no entender muy bien de qué se trata esta amenaza nuclear que constantemente está realizando y donde Estados Unidos ya tendría todo dispuesto para un ataque o contraataque, como quieran ustedes ponerlo, que podría ser devastador. Pensemos que estamos hablando de un país de 25 millones de habitantes, la otra Corea del Sur tiene otro tanto de habitantes, o sea que las dos Coreas juntas serían aproximadamente la cantidad de habitantes argentinos, unos 10 millones más que lo que tenemos nosotros, en un territorio mucho más chico, por supuesto, que está fragmentado y dividido de la guerra que ocurrió allá en el año 50 entre las dos Coreas. Pero volviendo al tema argentino, y en vísperas de todo lo que nosotros conocemos, ustedes saben que
si se determinara que el cadáver que se encontró es de Maldonado, esto también va a ser utilizado previamente a lo electoral. Decíamos ayer que si no es de Maldonado se va a saber rápido. Ahora, si es Maldonado, es una situación difícil. Asís, el escritor que suele tener algunas ocurrencias informativas, decía anoche que él tenía la información de una garganta profunda, es decir, de un supuesto espía, que la gendarmería le había tirado el regalo a Macri por haber sido maltratado. Y por otro lado, sectores de los nativos dicen que fue implantado el cadáver. Ustedes den cuenta que estamos haciendo conjeturas acerca de algo que nadie conoce en profundidad y donde este juez pone en evidencia que el juez anterior, que ayer cuando se iba lo apedrearon, que el juez anterior, decíamos, no actuó para nada. Lo que sí es evidente es el fracaso del Estado. 80 días para encontrar a una persona, 80 días. Ustedes den cuenta que eso fue noticia internacional, la prensa del mundo se ha ocupado de la desaparición de Maldonado, y esto es una cuestión que a nosotros nos tiene que poner muy mal, porque no puede fracasar el Estado en estas dimensiones y en estas perspectivas. Estamos parados frente a lo que va a pasar el domingo. Ayer los candidatos todos clausuraron su campaña diciendo de que guardaban ante la posibilidad de este anuncio del cadáver encontrado silencio. Se autorreflexionaron todos. El último en hacerlo fue Cambiemos, que también cortó su campaña. Mientras tanto, el presidente le dio instrucciones concretas a todo el gabinete y a toda la gente que pertenece a ellos de que no hagan ninguna declaración y que se cuiden mucho de hablar con los periodistas hasta que no se sepa finalmente de quién se trata, y que entonces el gobierno va a dar su propia información y la va a contar como creen ellos que deben contarla. Estamos frente a una situación que puede tener cierta influencia en el acto judicial, pero hay algo que no se puede creer. En el medio de la tragedia aparecieron los encuestadores preguntando sobre lo que dijo Carrió, encargado por el propio Cambiemos, una encuesta de opinión para saber si afectaba o no el voto ciudadano. Es decir, mientras estamos hablando de un desaparecido, de un probable muerto, de un probable cadáver que no sabemos de quién es, si no fuera de Maldonado, y quién lo puso allí, y si se ahogó, y si lo mataron, y si se murió solo. Es decir, mientras no sabemos nada de todo eso, están preocupados por saber si se pierden votos o se ganan votos. Es una Argentina antimoral la que se maneja por encuestas, es una Argentina que Durán Barba la maneja muy bien diciendo de que la grieta hace que la masa, a que él llama simios, voten absolutamente por el efecto impactos, y entonces tienen miedo que esto sea un impacto en contra del voto del gobierno. Sea como fuere, me parece que a esta altura lo que merecemos es tener respeto hasta que se sepa oficialmente de qué se trata. En una Argentina insólita, incierta, insegura, con un Estado que fracasa en 80 días, seguimos aguardando. Mañana, cuando esté toda la veda abierta, cuando ya no se pueda hacer ninguna declaración política, no se podrá hacer uso del teléfono. Por lo tanto, en un ratito nada más, vamos a conversar con los oyentes en este último día de diálogo probable antes de las elecciones y con el caso tabú, si es o no Maldonado. Al menos le han encontrado el DNI que pertenecía a Maldonado entre la ropa del cadáver que ahora mismo están peritando. Y lo hacen los forenses que Carrió cuestionó, los que dependen directamente de la Corte Suprema de Justicia.